Bueno, ya vemos ahí para las otras personas que se van sumando. Nuevamente, muchas gracias obviamente por participar. Estábamos ahí dando unos minutos para que se sumen un par de personas más. La idea es que puedan presentarse, que puedan contarnos de dónde nos están escuchando, para qué empresa trabajan, qué rol es el que desempeñan. Encantados de conocerlos y poder enriquecer la charla con un poco más de conocimiento sobre ustedes. Y bueno, considerando que ya son ahí las 7:07, me parece interesante que comencemos. Vamos a comenzar haciendo inicialmente una presentación de Juanma y de Andrés, quien nos acompaña. Andrés, ¿te puedo decir Scotchy? ¿Puedo presentarte aquí formalmente como Scotchy? Sí, no hay problema. De la forma que me Excelente, conocen todos. excelente. Buenísimo. Bueno, entonces mi nombre es Nico, soy co-founder de Product Minds. Product Minds es una empresa que ayuda a otras empresas de la región a crear mejores experiencias digitales y estoy muy contento de estar aquí como anfitrión, se podría decir, o moderador de este webinar sobre Modern Data Stack. Y sobre todo por tener a estas dos personas aquí que me acompañan en esta conversación. Scotchy, que se desempeña como Chief Data Officer de Modo y que es al mismo tiempo ingeniero de Austral, máster de IDVA y tiene un doctorado cuasi terminado. Y además de todo esto, Scotchy, además de ser el Chief Data Officer de Modo, se desempeña como profesor de la Universidad Austral de las carreras de ingeniería y por otro lado también es profesor de los posgrados de la Universidad Austral y del IAE en las carreras de ciencia de datos. Así que muchas gracias, Scotchy, y bienvenido. Por otro lado, tenemos a Juanma, aquí también presente, Juanma Pampliega o Juan Martín, como prefieran decirle, ingeniero también de ITBA, CEO y co-founder de Mood, y por otro lado también profesor asistente de la especialización en ciencia de datos del ITBA. Así que muchas gracias también, Juanma, por participar. Dos personas con un amplio conocimiento sobre Modern Data Stacks y que estoy seguro que nos van a poder ayudar muchísimo a enriquecer esta conversación y poder aportar a finalmente los oyentes que tenemos en este webinar. Vemos que se vienen sumando más personas. Lo que estábamos comentando era que todo el que quiera presentarse y contarnos de dónde viene, dónde está trabajando, cuál es el rol que desempeña, encantados de conocerlos. La idea hoy es justamente poder hablar de Modern Data Stacks y la primera pregunta a responder es ¿por qué es interesante finalmente hablar hoy sobre Modern Data Stacks? Y un poco como introducción, se habla mucho que los datos son el petróleo del siglo XXI y que es fundamental conocer de datos para finalmente poder hacer crecer las empresas y mejorar los modelos de negocio, ¿no? Pero, por otro lado, para poder sacarle provecho a los datos y generar productos basados en datos, necesitamos información de calidad y datos consistentes. Para ello es importante y crucial tener un data stack robusto y moderno que nos permita llevar esto adelante. El foco obviamente de esta conversación es hablar específicamente de datos y cómo podemos crear este stack moderno de tecnologías que nos permitan recolectar, transformar, almacenar y utilizar finalmente los datos. Ahí no sé, Juanma, si me querés aportar un poquito más con esa introducción. Sí, muy buen resumen, quizás un poco para aportar que me parece como importante medio de perspectiva histórica, peinando algunas canas, es que antes, digamos, construir este tipo de sistemas, de arquitecturas de datos y demás, en general involucraba contratar a alguno de los vendors grandes, digamos, más de soluciones analíticas tradicionales, a donde uno le compraba, digamos, no solo el Data Warehouse o la base de datos analítica, sino que compraba un sinnúmero de herramientas, que esas herramientas en general no estaban desarrolladas por una comunidad, sino que era una empresa particular para, bueno, maximizar la ganancia, no lo bueno de la herramienta. Y que en general eso eran, bueno, contratos donde uno compraba desde el servidor físico hasta bueno, el espacio en el data center y eventualmente el soporte a 1 año, 2 años, a 3 años y
y bueno, tenía que ver, hacer ese proceso de licitación en general gigante, pensar en algo, en un equipo, y como pensar, digamos, una inversión de antemano gigante. Y hoy en día, bueno, lo que tratamos de denominar esto de Modern Data Stack es esta forma moderna de hacer sistemas analíticos, a donde uno utiliza en general servicios cloud, a donde uno puede ser mucho más ágil, puede, bueno, probar cosas de antemano, puede ir escalando en cuanto a capacidades y en cuanto a costo con el tiempo, y puede combinar para encontrar la mejor, digamos, combinación de herramientas y de vendors particular. Obviamente esa enorme variedad de herramientas y de opciones también agrega complejidad en la decisión, pero por lo menos está esa decisión, ¿no? Donde antes quizás era como uno casarse a largo plazo con algo gigante, y una decisión muy larga que uno tenía que estar tipo meses planeando el proyecto, pensando, y ahora es como más, bueno, puedo probar esto, hacer este trial, hacer esto rápido, no sé, levantar esto, no sé, en un mes, hacer esta prueba de concepto, hacer esto, probar con esta otra cloud, y la verdad bueno, simplifica mucho enormemente, y reduce, digamos, lo costoso de los errores, ¿no? También. Me encanta. Y además también, por otro lado, me parece que esto viene, y lo que vos decís también complementa la tendencia de los últimos años de que un proveedor no puede hacer todo bien. Finalmente empiezan a aparecer cada vez empresas, startups y proveedores o comunidades inclusive que empiezan a trabajar en un nicho y a generar un producto que es muy fuerte en un nicho específico y que termina creando una solución que supera al de cualquier otro vendor gigante que tiene un montón de soluciones independientes que funcionan todas juntas, pero que quizás no se especializó en hacer la mejor solución de traqueo de eventos, por ejemplo. Y ese concepto está un poco atado a lo que se conoce, ¿no?, como el best of breed, el conjunto de soluciones best of breed, que son los que hacen lo mejor en lo suyo. Y me parece que es un caso súper interesante para indagar un poco más aquí. Y también invito a todas las personas que nos hayan descargado el paper de Modern Data Stack de Mood, que vayan a la web de Mood y finalmente se descarguen el Modern Data Stack white paper, porque tiene un montón de información respecto a las tools que se pueden utilizar y finalmente las diferentes opciones que existen para cada uno de los diferentes pasos para llevar adelante la construcción de este stack. Bien, la idea es hablar un poco sobre algunos de los desafíos que existen a la hora de construir o de llevar esto adelante. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas? Y me parece súper interesante tener a Scotty aquí, que ya ha pasado por este proceso, no solamente en Modo, sino también inclusive en Ank, en su empresa anterior, de cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas a la hora de implementar y expandir este Modern Data Stack, y qué consejos le darías a las empresas y a los asistentes que finalmente tenemos aquí para llevar esto adelante. Pero antes de eso, me gustaría que nos cuentes un poco más qué es Modo y qué es lo que haces allí en Modo. Bien, gracias. Bueno, Modo, ¿qué es Modo? Modo es, a ver, la gente lo conoce como una app. Modo es el ecosistema de todos los bancos para su plataforma de pagos por QR y envío de dinero. No es solamente la app de pagos, sino que es todo el ecosistema de todo el sistema bancario que soporta todo lo que es pago con QR a través de cualquiera de las apps de los bancos o desde la misma app de Modo. Y hoy, por otro lado, también es una de las plataformas de autorización de cuentas bancarias entre bancos. Es decir, cuando una billetera de un banco quiere asociar cuentas de otro banco, Modo es el que maneja toda la plataforma. Es decir, no solo somos una app para pagos, sino que además somos todo el ecosistema que utilizan los bancos para hacer el pago, los pagos con QR o PST, como se llama, que es el pago con transferencia bancaria. Excelente. ¿Qué hago en Modo? Bueno, estoy como CDO, entré hace un año y lo que estamos haciendo es esto, armando nuestra plataforma de datos, nuestro Modern Data Stack. Y si hablamos de complejidad, ¿qué es lo que tiene hoy las empresas? La principal complejidad de un Modern Data Stack es empezar a desarrollar ese stack de tecnologías en forma eficiente y que genere valor en el corto plazo. Una de las cuestiones más difíciles es ir paso a paso y no montar, como decía Juan,
muchas veces antes era, bueno, necesito comprar una plataforma, esta plataforma me va a llevar meses. Podés decirme Pampas, Cochi, que Bueno. me conocen también de esa manera, muchos. Como decía Pampa, antiguamente si uno quería hacer su plataforma de datos, su stack de datos, necesitaba poner toda una plataforma que llevaba meses, y muchas veces cuando llegaba tarde o llegaba a generar valor, costaba mucho tiempo. Hoy con estas estructuras que son más flexibles, lo primero que buscamos es, bueno, generar eso, hacer un path de crecimiento, de crecimiento de esa plataforma, pero generando valor en el corto plazo. Y es una de las decisiones y de los momentos, de las cuestiones más difíciles, porque muchas veces es mucho trabajo que no se ve hasta que genera valor. Entonces, esa es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Cómo mostrar que la plataforma de datos genera valor para la compañía. Me encanta porque antes de abrir finalmente esta conversación, hicimos una pre-conversación donde salieron un par de temas súper interesantes y uno de ellos era qué importante es que el Modern Data Stack trabaje en pos de casos de uso que afecten directamente al negocio y al usuario, ¿no? Que afectar al usuario es finalmente afectar al negocio. Y tener la flexibilidad de rápidamente lanzar casos de uso que tengan un impacto directo en el usuario y un impacto directo en el negocio es fundamental. No sé, Pampa, ahí ¿cuál es tu opinión respecto a esto? 100%, la realidad es que es como que los tiempos se aceleraron hoy en día y uno no puede decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de un año para después poder empezar a impactar sobre el usuario, cliente o lo que sea. Y bueno, por eso también, digamos, o sea, se aceleraron los tiempos y las expectativas porque las tecnologías lo permiten, ¿no? Y los distintos productos al respecto. Y bueno, justamente la idea de implementar algo como Modern Data Stack es no tener que implementar esa amplitud de herramientas gigantes, sino decir, bueno, puedo arrancar con, de nuevo, algún sistema analítico, algún data lake, algún data warehouse, alguna cosa particular, puedo arrancar ingestando cierta parte de los datos y puedo arrancar, digamos, impactando con esos datos, no sé, por ejemplo, campañas de email marketing en algún flujo particular de e-commerce. Puedo implementar eso, puedo implementarlo con, digamos, un warehouse o un data lake pequeño que no cueste una locura. Puedo mostrar ese valor, puedo, digamos, de alguna manera analizar ese impacto y después sobre eso puedo ir escalando, agregando más datos, puedo ir escalando, digamos, combinando, haciendo, digamos, comunicaciones más inteligentes, customizando, agregando, bueno, un montón de otras cosas y un montón de otros, tanto destinos como fuentes de datos. Y no es que tengo que pasar a un nuevo tipo de servidor y negociar una nueva licitación y pensar en cambios como saltos discretos gigantes de budget, ¿no? O sea, es como que esto ir creciendo de a poco, que obviamente tampoco quiere decir que no salga más caro, pero tampoco es lo mismo que antes, que por ahí era, bueno, ahora pasaste a la versión 2 y tenés que pagar, no sé, el triple, ¿no? Entonces, es importante ese escalamiento. Y en cuanto a complejidades, para mí hay muchas. Quizás una muy importante para mí es como, de la misma manera que estamos hablando de esto, de que cada herramienta tiene su lugar y como que el Modern Data Stack es el conjunto de todas esas trabajando bien, como entender eso, ¿no? O sea, entender cuál es el rol de cada una y no tratar de sí o sí, o sea, primero, no tratar de usar un millón de herramientas porque sí, pero tampoco tratar de con una herramienta hacer todo, ¿no? Y a veces la variedad de tecnologías y herramientas es como que uno lo abruma. Y bueno, y hay que como por ahí sí pensar un poco, bueno, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo voy a usar? Y cuál es la complejidad, o sea, cuál es el desafío para mi negocio, ¿no? O sea, si viene un desafío más de el tipo de data del usuario, si es no sé, de nuevo, por ahí esto lo hablábamos también en la conversación de antes, ¿no? Una empresa que es más offline que online puede tener ciertas complejidades, una empresa que es, digamos, mucho más online, por ahí va a ser súper importante la parte de event collection y la parte del producto online, y la parte de, bueno, iterar rápido la aplicación y tener buen analytics para eso, y la verdad que Amplitude es buenísimo para esa parte, y por ahí, no sé, y por ahí no utiliza alguna herramienta para, no sé, email marketing o push notifications, porque, no sé, la mayoría de su negocio pasa más por Google Ads o por Facebook o lo que sea, o por ahí sí es al revés, entonces como, bueno, ¿cómo combinas eso? También hay como un desafío ahí, ¿no? Definitivamente. Y un desafío más que quería sumar era
todas estas herramientas en general tienen esta forma de que escalan y que su pricing varía en base a más volumen de datos, más cantidad de usuarios, toda esa parte. Entonces, también lo mismo es, hay un desafío ahí de, ya no tengo como esta traba física donde tengo que pagar, tengo que licitar y comprar todo un equipo nuevo, pero también es como que al no tener esa traba física uno tiene que tener cuidado de tampoco irse para el otro lado y de repente, no sé, generar un costo gigante porque no se dio cuenta que, bueno, no estaba almacenando información de manera eficiente o procesando todo eso, ¿no? Eso también a veces es como que uno, lo que hemos visto en distintos lugares es como esta parte de empresas que comparan el pricing de un servicio cloud versus on-premise y lo comparan de manera injusta, ¿no? O sea, es como muy distinto uno del otro, y si uno es eficiente es como que puede hacer con mucho menos en cloud, lo mismo que hace por ahí con servidores físicos que compró, ¿no? Ese es el punto. Sí, por otro lado, el hecho de comprar servidores físicos, a diferencia del cloud, lo que te hace es que terminan siendo obsoletos, ¿no? Terminas teniendo un activo fijo parado que empieza a perder su valor, cuando en el cloud eso no lo tenés. Claro. Es una de las cosas más que también nos pesa mucho cuando tenemos que decir cloud o in-house. El equipo de hardware es algo que se degrada muy rápido en relación al crecimiento que tenemos hoy. Entonces, desde ese punto de vista, el cloud le va ganando, pues en plataformas ahí es. En lo que es el resto de las tecnologías o aplicativos, sí, ahí hay. Es decir, que conviene SaaS, que conviene local, esas cosas. Sí, y ahí también es como compras el 100%, o sea, trabajando en cloud, finalmente estás pagando por el 100% de lo que estás utilizando, y en on-premise finalmente estás pagando por algo que quizás utilizas en el 50-30%, dependiendo de qué es el fierro que compres, ¿no? Al margen de la degradación. Surgen un par de preguntas respecto a esto, pero antes, Pampa, contanos un poco qué es Moot y qué es lo que hacen en Moot. Bueno, buenísimo. Somos una empresa que arrancamos básicamente la empresa pensando en, digamos, esta importancia que comentabas de los datos, pero también que lo que vemos es que las empresas que más, digamos, beneficios sacan de esos datos son empresas que construyen sistemas que los utilizan, tanto para lo que es un uso, digamos, de análisis, de forecasting, y también, digamos, de lo que es Machine Learning, AI. Entonces, la empresa surgió para la construcción de sistemas de datos modernos, para ayudar a las empresas en ese camino. Y bueno, combinamos todo lo que es ingeniería de datos y desarrollo de software. Conocimiento, obviamente, siempre, digamos, trabajamos mucho sobre lo que es cloud, tanto lo que es AWS como GCP. Y bueno, ayudamos a las empresas, a los equipos de datos a construir estos sistemas. Y bueno, ya sea evolucionando de un data warehouse o de algún esquema más tradicional, o construyéndolo de cero por ahí para startups que están empezando, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la explicación, y la verdad que vamos desde, digamos, cosas puramente de Machine Learning hasta justamente lo que estamos hablando ahora, que es más la construcción del lugar donde se van a almacenar esos datos, donde se van a traquear y donde se van a combinar, ¿no? De alguna manera, para después impactar en distintos, bueno, usos de negocio, como comentábamos, de nuevo, campañas, cualquier otro tipo de acción, ¿no? Particular. Me encanta. Voy a hacer una pregunta que quizás está fuera de lo planeado, ¿no? Pero me parece que está relacionado con lo que nombraban antes. Y suele pasar muchas veces de trabajando en cloud y finalmente construyendo data warehouse y tirando queries por sobre el data warehouse, de que tengas gastos inesperados por una query que corrió de más, o que finalmente no fue controlada en tiempo y forma. ¿Qué recomendaciones tienen finalmente para nuestra audiencia para evitar ese tipo de problemas? Y también, Scotchy, no sé si te ha pasado en tu experiencia de que te haya llegado una cuenta de más por una query que no corrió como esperabas. Todo tuyo, Jochi. A ver, en las empresas lo primero que ves cuando usas esquemas SaaS es que muchos equipos empiezan a producir, por ejemplo, desde el lado de análisis de datos, sus propios datasets, y empiezas a encontrar que el mismo dataset está replicado 300 veces, y sí, se te dispara el costo de almacenado porque guardan el mismo dataset o generan un dataset similar. Con lo cual, ahí la solución que hemos encontrado siempre es
cómo organizar los equipos. Entonces, tenemos un equipo core de Analytics que se ocupa de los modelos, de velar porque no se replique información innecesariamente. Y después sí tenemos gente de Analytics en cada, lo que nosotros llamamos squad, cada vertical de negocio, donde sí se ocupa de generar cuestiones, pero siempre desde una misma fuente de verdad y de un mismo modelo, cosa de no generar estas cuestiones. Y después en lo que es queries, siempre estamos analizando qué es lo que está corriendo. Tenemos alarmas cuando una consulta supera cierto tiempo, con qué frecuencia se hacen las consultas. Muchas veces se hacen consultas sobre datasets y tenés 300 consultas sobre el mismo dataset y ese dataset se actualiza una vez por mes. No tiene sentido hacerla 300 veces. Entonces, bueno, ahí hay muchas cuestiones más técnicas de cómo optimizar el acceso a la información cuando la frecuencia de lectura es mucho más rápida que la frecuencia de actualización. Sí, 100%. Y creo que también es como muy importante marcar que dentro de la opción, ¿no?, cloud, o las soluciones cloud, que hay un montón, tenés motores más particulares como Athena, por ejemplo, de Amazon, o bueno, BigQuery, que te cobran por cantidad de datos que escanea el motor, o sea que tiene que revisar el motor para resolver una consulta, y motores que te cobran un precio fijo por hora por las máquinas virtuales que están prendidas, ¿no? Entonces, en el caso de Redshift, tradicional, uno tiene cierta cantidad de máquinas prendidas y esa es la capacidad en cuanto a recursos que tiene para resolver consultas analíticas. Y eso va a ser un costo más o menos constante, salvo que uno varíe el tamaño de las máquinas o la cantidad de máquinas. En lo que es, de nuevo, herramientas como BigQuery, como Athena, si uno consulta un dataset muy pequeño, va a ser súper barato. Si uno consulta un dataset súper grande y lo hace múltiples veces, como cada query nueva es un costo adicional, va justamente a ser algo bastante caro, ¿no? Entonces, ahí también pasa un poco por uno, digamos, averiguar, entender esas cosas y hacer los trade-offs del negocio, que también pasa mucho por el tipo de negocio en el que está uno, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con muchas empresas de lo que es temas de, bueno, publicidad y compra programática de publicidad, que por ahí son empresas que generan, bueno, miles de millones de eventos por día, y si vos a ese tipo de dataset vas a estar, por cada query que hagas, vas a estar, digamos, que ahora está costando por la cantidad de datos que recorre, por ahí es algo súper ineficiente y súper costoso. Y después por ahí hay empresas que tienen datasets pequeños, digamos, pero que no, muchas más cantidad de consultas, entonces te conviene utilizar una herramienta que por ahí pueda mantener ese dataset en memoria o en algún lugar accesible, eficiente, y que no te cobre por query, ¿no? Esas son las pequeñas complejidades que, bueno, cuando uno comienza, en general no hace un uso, digamos, dado que no, uno está empezando a utilizar la herramienta, quizás no hace muchas consultas, pero después cuando el equipo ve que los sistemas escalan y que las consultas vuelven rápido, te empiezan a llenar de queries y tenés que empezar a decir, bueno, digamos que, ¿cómo lo hacemos de manera eficiente? Bueno, como comentabas, Cochi, si de repente están consultando 100 veces lo mismo, por ahí se mueve a un lugar que no te cubre un extra por cada consulta, ¿no? Me encanta. Excelente, total sentido. Moviéndonos un poco dentro del webinar y finalmente lo que queremos discutir, hemos hablado ya un poco de qué es el Modern Data Stack, un poco de cuáles son los principales desafíos que tienen las empresas cuando recién comienzan a hacer la implementación de un Modern Data Stack. También hablamos de las diferencias que existen hoy en día con respecto a cómo se trabajaba antes con un único proveedor. Y la siguiente pregunta que les quería hacer está más asociada a ¿qué soluciones o cómo recomiendan a las personas finalmente comenzar en la creación de su Modern Data Stack? Y antes de eso, obviamente voy a hablar un poquito sobre Product Minds y sobre lo que nosotros hacemos. Y voy a dar mi visión, que obviamente después la voy a dejar abierta para que me haga el challenge Scotch y Pampa. Pero nosotros en Product Minds, yo soy Nico, uno de los founders de Product Minds, nos dedicamos a ayudar a las empresas a crear mejores experiencias digitales y trabajamos en la intersección de producto y marketing. De hecho, trabajamos con dos soluciones. Amplitude, que es una solución que permite hacer todo el tracking de eventos y al mismo tiempo toda la parte de analítica de esos comportamientos a través de plataformas digitales.
Y por otro lado, Braze, que es una solución de Customer Engagement que permite utilizar esos datos de comportamiento a fin de poder enviar comunicaciones orquestadas a través de múltiples canales, como puede ser WhatsApp, email, SMS, push notifications, in-apps, a fin de poder implementar rápidamente esos casos de uso que hablamos en un principio, ¿no? Poder entender rápidamente qué es lo que está pasando con mis usuarios, cómo se comportan. Soy un banco, entran y tienen dinero parado en la cuenta y no están realizando inversiones, poder enviarles ese segmento específico de usuarios un email o una comunicación que diga, hey, notamos que tenés la posibilidad de hacer inversiones en nuestra plataforma y pasarle un deep link. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, el foco es ayudar finalmente a las empresas a que rápidamente puedan empezar a generar soluciones o comunicaciones basadas en datos que les permitan mejorar la adopción de los usuarios en su plataforma, mejorar la retención, la activación y el engagement. ¿Cuál es un poco su visión respecto a cómo comenzar? ¿Pochi? Claro, ¿cómo comenzar? Como dijiste al principio, los datos es el petróleo. Lo primero es colectar esa información y si se genera, tenerla en un lugar que pueda ser explotable por el negocio y no generar datos que al final no quedan en una base de datos o en algún archivo o en algún lugar que después no son explotados nunca. Es muy común eso en las empresas, que se guarden información y iteras y gigas de iteras y iteras de datos y nunca son explotados. Entonces, ¿dónde comenzar? En los datos, en dónde genero los datos, dónde los guardo, en dónde los disponibilizo y apuntando primero en, como hablábamos al principio, un caso de uso donde yo diga, esto es lo que voy a hacer, bueno, esto es mi key result inmediato, mi objetivo inmediato que me va a generar un valor al negocio. Y de ahí ir iterando, creciendo en los distintos aspectos. No empezaría en algo grande, sino en algo chico y, bueno, consolidamos, no sé, consolidamos cuáles son nuestros key indicators de negocio. Bien, ¿cuál es la data que necesitamos para eso? Empezar a almacenar esa información y disponibilizarla lo antes posible y luego empezar a crecer en el resto de las áreas. ¿Es marketing el caso? ¿Son los casos de uso de marketing los más rápidos para implementar? Generalmente sí. Lo que pasa es que muchas veces el primer objetivo es tener la información del negocio, que a veces no se tiene. Es un Excel el negocio. Claro. ¿Cuánto facturamos el último mes? ¿Cómo viene la tendencia de crecimiento? ¿Cómo están nuestros usuarios? Es decir, entonces, el primer valor es entender, ¿sí? No podemos ir a hacer una acción si primero no tenemos la información para tomar esa acción. Hoy hablamos que las empresas tienen que tomar decisiones basadas en datos. Si no tenemos los datos para tomar la primera decisión de qué vamos a hacer, es imposible. A ver, hay un proceso, ¿no? Primero tomamos decisiones basadas en datos y después utilicemos los datos para generar productos basados en datos y después generamos productos que son dato puro, como puede ser un recomendador de Netflix o que ya no usa ninguna persona, sino que es dato puro que colecta de los usuarios mientras están trabajando para generar un producto en sí mismo. Tenemos distintas fases. La primera fase es que colectemos los datos, la fase siguiente es explotemos los datos. El dato en sí como producto. Y después usemos productos basados en datos. Me encantó. No sé, Pampa, pero excelente reflexión. Esa excelente reflexión ahí, el comienzo de primero tenemos que conocer el negocio, primero tenemos que entender nosotros finalmente los datos para después crear productos con esos datos. Me parece definitivamente uno de los aprendizajes claves que tenemos que aprender a transmitir, ¿no?, a las empresas, de que el camino empieza finalmente con poder tener los datos para tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué opinas, Pampa? Sí, 100%. También a mí lo que me gusta como por ahí pensar es, casi todas las empresas de tecnología hoy en día, cualquier producto que sacan, empieza más o menos con una aplicación móvil, digamos, a veces tiene una parte web también, y en general tienen algún tipo de backend. Entonces, hay gente que utiliza la aplicación móvil, compra cosas, pide cosas, hace, en el caso más de fintech, pedir préstamos, etc. Y tenemos el backend que recibe todo eso. Y aparte hay eventos de negocio que es, bueno, si es un préstamo te lo apruebo, o evalúo, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, en general muchas veces pasa esto de, digamos, inicialmente todos esos datos de lo que se hace
uno lo traquea lo que es, digamos, eventos particulares del negocio en la base de datos relacional y la transaccional, ¿no? Hoy en día se utilizan de nuevo Postgres, MySQL, bueno, algunas otras bases de datos Aurora, etc. Y casi siempre uno tiene alguna solución de tracking de lo que hacen las personas en el frontend. Entonces, por ahí yo en el backend guardo, no sé, la compra y nada más, y una fila por cada una de las compras que hay. Pero en el frontend yo quiero traquear todo lo que hace el usuario, ¿no? O sea, hasta llegar a la compra, o sea, por dónde pasa, ¿no? Entonces por ahí, de nuevo, utilizo Amplitude para traquear absolutamente todos los eventos, y después en mi base de datos guardo solamente uno, o sea, no traqueo en la base de datos todas las búsquedas que hizo, todos los clics que hizo, si volvió para atrás, si fue para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Traqueo solamente algunos eventos particulares de las entidades de negocio, que son los principales, en general los relacionados con plata, y de ahí muchas veces puedo directamente en esa misma base de datos, si no es un volumen de datos gigante, empezar a generar reportes o análisis que me dan los KPIs de negocio. Pero después inmediatamente es como, bueno, sí, está bien, generé tantas compras y demás, pero bueno, ¿qué pasó con todo el resto de la gente que entró? ¿Cuánta gente más entró que no compró? ¿O cuánto tiempo tardó entre que entró y que compró? ¿Y para qué productos tardan más y tardan menos? Y etcétera, etcétera. Y uno empieza, bueno, ahí a querer justamente analizar esa parte. Eso muchas veces uno lo empieza a hacer en Amplitude, y llega hasta cierto punto donde tenés como los dos mundos en paralelo, y si te va bien al producto, empieza a crecer el volumen de las dos cosas. Y en algún momento empezás a decir, bueno, y ahora quiero, digamos, de alguna manera mis análisis empezar a mezclar data de mi ERP sobre los tipos de productos y quiero empezar a hacer, bueno, como hablábamos, campañas de algún tipo de marketing, y quiero empezar a hacer un montón de cosas más. Y cuando quiero empezar a mezclar todo eso y el volumen de datos crece y la complejidad crece, ahí es donde por ahí me conviene separar y en vez de hacer todo en una base de datos, empezar a utilizar alguna solución de base de datos analítica moderna. Y ahí un poco es digamos, como cuando uno empieza a utilizar todo lo que ya se habla más del Modern Data Stack, ¿no? Entonces, de nuevo, uno, dependiendo del momento en el que esté, por ahí alcanza con una base de datos relación común y corriente y tener como algo separado ahí adentro, y tener esos dos mundos, pero después eventualmente como que va a tender hacia una base de datos analítica especializada para centralizar toda esa información y cruzar todos esos mundos, y después poder llevar la data a herramientas de terceros, ¿no? Entonces, nosotros vemos eso como que las empresas que están arrancando quizás utilizan, de nuevo, como el flujo de datos SaaS, que sería, de nuevo, por ahí, tipo, traquean con Amplitude y miran en Amplitude en el dashboard y hacen análisis y demás, y por ahí mandan eventos directos a Braze para hacer campañas, y tienen el flujo de datos, digamos, de las transacciones, las compras, etcétera, que van a ser base de datos relacional. Y ahí, bueno, si la empresa no tiene eso, arranca y arma eso, pero después eventualmente es como, bueno, quiero mezclar los dos mundos y quiero también meter más sistemas. Entonces ahí es donde empezás a decir, bueno, necesito una base de datos especialmente para análisis y para cruzar esos datos y que pueda crecer más a lo ancho en capacidades. Entonces ahí es donde, bueno, por ahí uno dice, ahí es el momento donde ya empieza a implementarse Modern Data Stack y dice, bueno, uso algún tipo de warehouse moderno, algún data lake. De nuevo, hablábamos de BigQuery, de Redshift, de Snowflake, bueno, Databricks, etcétera, depende con lo que uno lo implemente. Y bueno, y también lo que pasa es que por ahí, de nuevo, se empieza a utilizar, qué sé yo, otros sistemas, medios de pagos, etcétera, y hay que traer la data de la base de datos relacional y desde Amplitude y para poder mezclarla en ese lugar, ¿no? Entonces, depende un poco el estadio, ¿no? Y una vez que uno tiene esa data, por ahí, no sé, si la empresa ya está ahí, por ahí el siguiente paso es, bueno, empiezo a hacer modelos de Machine Learning, empiezo a hacer, con esa información, reportes custom, y empiezo a fidear mis otros, bueno, las otras herramientas o los otros sistemas que después utilizo, por ejemplo, de nuevo, como hablamos, campañas de publicidad, campañas de marketing, qué sé yo, descuentos, promociones que pongo, personalización de la página, etcétera, ¿no? Buenísimo. Me quedé también con uno de los puntos iniciales que decías de también pensar cuáles son los eventos que finalmente traqueamos, cuál es la información que queremos finalmente analizar, que es uno de los puntos clave. Al principio hablamos de que para poder sacarle provecho a los datos necesitamos tener datos de calidad y consistentes, y es muy importante finalmente
Primero, elegir los datos correctos y llevar los datos correctos a nuestra base de datos, que puede ser una base de datos relacional, como para todos los datos que son transaccionales, una base de datos o una solución de tipo Amplitude para todos los que son finalmente información de comportamiento, y luego finalmente explotarla a través de un Modern Data Stack que nos permita juntar todos estos datos y sacarles provecho. Ahí creo que después les voy a compartir en el chat, me parece interesante una guía de cómo se puede crear una taxonomía inicial de datos de comportamiento, que es una guía muy interesante para los primeros pasos y para todas aquellas personas que están recién comenzando en la creación de eventos de comportamiento. Hay muchas, ahí, Papa, te fuiste ya, obviamente, a la cuestión del data warehouse, ¿no? O del warehouse, y ver finalmente qué solución elegimos para poder almacenar los datos que ya tenemos desde diferentes fuentes. Hablamos de tener una fuente que puede llegar a ser la información de comportamiento, como puede llegar a ser Amplitude. Tenemos las diferentes soluciones de procesamiento de pagos, como ya las conocen a todas, Stripe entre las más conocidas, bases de datos que podemos tener, como puede llegar a ser Postgres, MySQL, podemos llegar a tener información en S3 o un Google Cloud Storage, podemos llegar a tener información que sale del CRM, del ERP, etcétera, y tenemos que empezar a meterlas en un warehouse. ¿Cuál es la primera cuestión ahí a decir? Cuando ya nos damos cuenta que tenemos todas estas fuentes de datos y tenemos que empezar a meter todo esto en un warehouse. ¿Es qué warehouse usar? ¿O es antes inclusive cuál es la plataforma que nos va a permitir meter los datos en el warehouse en tiempo real? ¿Crees que Scotchy que comente algo y después a vos? Sí, dale. Dale. O sea, de mi punto de vista, primero hay ciertas cosas que uno por ahí le marcan la cancha, ¿no? Donde si la empresa de por sí ya tiene sus sistemas en Amazon, o en Google Cloud, o en Azure, o en donde sea, ahí uno le marca un poco la cancha a eso y decir, bueno, no puedo usar cualquier tipo de warehouse, sino que ya tengo ciertas soluciones más acotadas, salvo que quiera ir multicloud, que muchas veces para un uso inicial quizás es algo, digamos, excesivamente complejo y costoso. Entonces, en general, para mí viene esa parte que ya uno tiene la cancha ciertamente delineada, y cuando entiende el volumen de datos y las fuentes, como que también, digamos, se achica un poco el scope de decir, bueno, me combino una cosa a la otra. Y después, para mí, lo que es muy importante es siempre tratar de capturar el dato lo más crudo posible, lo más parecido al origen de datos posible, y no quizás formatearlo, transformarlo, agregarlo, normalizarlo y llevarlo hacia una base de datos muy estructurada, porque nunca sabemos en ese proceso qué datos borramos, perdimos, o qué datos vamos a necesitar más adelante, ¿no? Entonces, en general, digamos, si uno puede, por temas de latencia o lo que sea, me gusta arrancar por guardar los datos en algo como Google Cloud Storage o S3 de Amazon, algún storage de data, digamos, lo más crudo posible, y después llevarlo hacia algún esquema más de data lake progresivamente, con más normalización y más, y llevarlo hacia un warehouse, que no, si estás en un proveedor o en otro, vas a elegir alguno de esos, ¿no? O por ahí Snowflake, que puede ser. La parte de ingesta, obviamente, muchas veces lo que pasa es que para poder llevar esos datos del origen hacia digamos, el storage inicial en el cloud storage, vas a necesitar justamente algún tipo de herramienta, algún tipo de integración, o bueno, en el caso de Amplitude te permite igual directamente ir a S3, pero hay herramientas que por ahí no lo permiten. Entonces, bueno, si estás usando algo que ya te lo da out of the box, usas eso porque no te vas a tratar de inventar un conector, y si no te lo permiten, bueno, buscas cuál es el conector, ¿no? No sé ahí, Scotchy, si querés Sí, comentar. exactamente eso. Más, la experiencia que tengo de haber hecho estas cosas es siempre haber arrancado de tratar de tener el dato más crudo posible, y después hacer, bueno, como tienen ustedes en el Modern Data Stack, ir a hacer las distintas etapas de bronce y de exponer la información más procesada para el último uso. No llegamos nunca al data warehouse con la data cruda, ya llegas con un modelo que está pensado para una explotación en particular, con lo cual perdiste datos en el camino, pero después, si querés hacer machine learning, perdés información que por ahí cuando la llevaste al data warehouse no es tan buena como si la tomás cruda y con los datos extras que por ahí en el data warehouse ya eliminaste. Y después sí, todo lo que se ingesta
si la herramienta ya viene, nosotros usamos Amplitude y todos los eventos generados en Amplitude para poder cruzarlos con nuestra parte transaccional están en el S3, cosa de poder cruzar el ambiente de cómo el usuario se comporta en la aplicación, de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas, o cómo se comportó el usuario cuando tomó cierta acción en nuestro sistema. Y después, cuando son herramientas que no, hay herramientas propias con las cuales puedes acceder directamente, ya tienen integradores directos con otras plataformas para poder tomar la data, y si no, muchas veces es a través de API REST que ingestas la información como viene y después la vas procesando para dejarla de una forma que sea consumida por un tercero. Pero como dice Pampa, mientras más cruda sea la data, mejor. 100%. Más cerca del origen o lo más parecido a lo que es, mejor. Tengo experiencia de haber estado en una empresa que hacía logística, que tenía sensores en los camiones, y recibía la información y la transformaba, y con eso perdía exactitud, porque una venía en un formato, otra venía en otro, pero cuando lo guardaban ya formateado, y cuando querían hacer cosas más precisas perdían exactitud, porque la exactitud la perdían en las conversiones. Sí, lo agregaban. Tal cual. Exactamente. También es algo muy importante, que no, yo no soy un experto en armar el tracking, ¿no? Pero digo, en los mismos eventos, por ejemplo, de cualquier herramienta de Event Collection, como en el caso de Amplitude, tratar de agregar la mayor información de contexto posible, ¿no? O sea, hay cosas que se agregan, digamos, automáticamente, pero si, no sé, estás traqueando que la persona hizo clic en un ítem particular, bueno, traquear, digamos, obviamente el código del ítem seguro, pero digo, toda la información, porque por ahí, no sé, después le cambian el nombre al ítem y no sabes cuál era el nombre del ítem que cliquearon, ¿no? Y cliquearon, no sé, el nombre del ítem tenía, ¿viste?, descuento, porque alguien lo había cargado mal. Entonces, como que tratar de Yo traquear tengo toda la característica. una experiencia de esa tuve en Garbarino, donde hicimos un análisis. La información de cada compra se guardaba con todo el catálogo de información del producto. Cada producto se guardaba con todo su catálogo. Y descubrimos que la gente compraba más televisores, eran aquellos que tenían un feature en particular, que era la cantidad de HDMI que tenía en el televisor. Esos televisores que tenían ese feature, es decir, que ya exponíamos en la web que tenían tantos HDMI, se vendían más que los televisores que no lo tenían. Y sí. Y si no traqueabas toda esa información, Exactamente. Si no hubiésemos traqueado toda la información que tenía, porque algunos televisores de golpe se empezaron a vender más y no entendíamos por qué. Bueno, le habrían agregado el feature de cuántos HDMI tenía. Claro. 100%. Como habíamos traqueado todo lo que decía el catálogo al momento de la venta, vimos todo ese cambio de catálogo, que generalmente no se hace. Muchas empresas no lo guardan el producto y después van al catálogo. Bueno, como dice Pampa, guardar toda la información lo más cruda posible puede hacer que con un análisis posterior descubras un montón de cosas. Sí, y eso muchas veces lo que pasa es que por ahí decís, mirá, las compras no son tantos eventos, pero si cada compra le pones toda esa información, termina siendo un volumen grande, y ahí es donde decís, bueno, tengo que usar alguna herramienta, digamos, que pueda escalar mejor y que no me alcanza con simplemente porque la misma base de datos que usaba para solamente tipo, marcar una fila por la compra y el monto, traquear todo, digamos, todo el resto, ¿no? Exactamente. Muy buen caso, la verdad, datazo. Datazo. Y además, es cierto que quizás no estás específicamente almacenando cada una de las features que estás promocionando dentro del sitio. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ya estamos ahí un poco llegando sobre el final. Vamos a dejar un espacio abierto, unos minutitos abiertos al final para hacer preguntas, que ahí nos están preguntando en el chat, así que vamos a dejar unos minutitos ahí abiertos para dejar preguntas. Pero ya un poco para finalizar, me gustaría primero mostrar la imagen del Modern Data Stack, que me parece que puede llegar a ayudar finalmente en esta fase del webinar, así que voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un poco sobre lo que estuvimos hablando. Y por otro lado, me parece interesante también sacar acá un tema de conversación que es el de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está súper en auge con ChatGPT y obviamente todo lo que se viene hablando alrededor de ello, el competidor de Google, la integración a
diferentes productos de Microsoft, bla, etc. Pero al margen de eso, me gustaría hacerles una pregunta inicial que es, ¿cuáles son los productos iniciales que pueden empezar a desarrollar las empresas haciendo uso de modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial, a fin de cuentas? ¿Dónde está el valor inicial? ¿Por dónde tienen que comenzar? ¿Es en generar segmentos predictivos de próxima compra? ¿Es en generar segmentos de churn? ¿Es en generar algoritmos de recomendación de productos? ¿Dónde está? ¿Quieres arrancar, Cochi? Va a depender mucho del negocio. Mm. Dónde aplicar eso te va a generar un valor más rápido que en otros. Por ahí en algunos, no sé, un producto de recomendación, por ahí a empezar a aplicar Machine Learning y hasta que tenga algo válido, por ahí me lleva un montón de tiempo. Entonces no genero valor en el medio. Hoy, cuando hablamos, che, necesitamos metodologías ágiles, la metodología ágil lo que busca es que empecemos a generar valor rápidamente. Y en la cuestión de datos es igual. Tenemos que aplicar siempre en inteligencia artificial o machine learning, aplicarlo donde veamos que en el corto plazo yo puedo empezar a generar valor o tengo la capacidad de generar valor en el corto plazo. A veces no tengo la capacidad para hacerlo, entonces no tiene sentido meterse en un proyecto que primero tengo que generar la capacidad para después hacerlo. Entonces, empecemos a generar la capacidad primero para después hacer los proyectos. 100%. Y ahí creo que se conecta un poco con la pregunta esta que comentaba Nico sobre los casos de uso de marketing. O sea, en general lo que ocurre es que las plataformas de marketing, todo lo que tiene con marketing online y bueno, etcétera, son plataformas que están bastante maduras desde el punto de vista de integraciones, desde el punto de vista de posibilidades. Entonces, si yo, de nuevo, tengo una audiencia, digamos, un conjunto de usuarios o clientes que quiero targetear con una campaña particular, que quiero targetear, y como que es un caso de uso que ya de por sí está bastante, digamos, no digo que es súper fácil, ¿no? Porque requiere su complejidad, pero digamos que es algo que es bastante directo y que aparte muchas veces no tiene como un problema muy grande o un impacto muy grande negativo potencial, ¿no? Porque muchas veces si uno envía una comunicación de email, y obviamente mientras que el email esté más o menos informado y diga algo razonable, o envía una push notification o hace una campaña en alguna plataforma de publicidad, y bueno, y justamente armó mal el segmento y targeteó gente que no tenía que targetear o lo que sea, mientras no sea algo que le estás ofreciendo un descuento gigante, como que no te va a impactar en el bottom line, y por otro lado, todas esas plataformas permiten esa integración rápida, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con una startup de Estados Unidos que procesan donaciones de medicamentos, y ellos reciben, bueno, montones, o sea, miles y miles de blisters que procesan todos los días de medicamentos, que esos blisters pueden estar completos o parcialmente completos, y que inclusive por cada uno de los espacios pastillas pueden venir múltiples pastillas, y procesan eso para después, digamos, dar medicamentos a bajo costo para bueno, las personas que obviamente no pueden acceder a medicamentos full price, y ellos hicieron una máquina que básicamente le van sacando fotos al blister, y nosotros trabajamos con ellos para desarrollar un modelo que cuenta la cantidad de píldoras que tiene ese blister y el tipo de droga y la gradación y etc. Pero una inversión grande en armar esa línea, en armar la cámara correcta, en medir todo, en armar el dataset para entrar en el modelo, etcétera, etcétera. Y ellos sabían desde un principio que bueno, la forma para mejorar los tiempos de eso y bajar la necesidad de mano de obra era con algún modelo, pero eso es una inversión que lleva un montón de tiempo versus quizás si uno tiene de nuevo una aplicación, tiene un sistema de tracking como Amplitude, lo puede conectar con Braze, lo puede conectar con el warehouse, puede cruzar alguna data y puede armar unas audiencias. Como que eso es algo que por ahí de nuevo, no es que lo haces en un día, pero de nuevo, en unas semanas o en un par de meses tenés algo end-to-end, un primer caso, versus algo que requiere una inversión mucho más. Entonces, también obviamente, como decías, Cochi, depende mucho del tipo de empresa y el tipo de datos y el negocio particular, ¿no? Excelente. Última pregunta, que me habían dicho primero hagamos algo cortito, que dure media horita, y después se dieron cuenta que iba a ser yo el que iba a hacer preguntas.
¿Qué se viene en el Modern Data Stack? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que tienen que estar mirando nuestros oyentes? Mm. ¿Querés arrancar, Escochi, o querés que vaya? No. Para mí hay un montón de, o sea, en todos los aspectos que vemos acá hay digamos, cosas nuevas para ver y desarrollos. Sin duda, digamos, abajo de toda la derecha, todo lo que son las plataformas de Machine Learning que se complementan. O sea, en general es como que cuando uno ve distintos vendors y demás, como que parece como que el mundo de Machine Learning y lo que es el Modern Data Stack y el Warehouse y Data Lakes fuesen dos mundos totalmente separados. La realidad es que lo mejor es tener todos, digamos, en conjunto y utilizar los recursos y los datos mismos dentro de esa plataforma que armamos de datos y no tener como una plataforma para lo que es Machine Learning y Data Science y otra plataforma para lo que es Analytics, ¿no? O sea, como tratar de tener algo suficientemente capaz para los dos casos, ¿no? Pero bueno, en todo lo que es obviamente SageMaker, Vertex y demás, van incorporando un montón digamos, de facilidades, inclusive un montón de modelos relacionados de lo que es la parte de Machine Learning generativo, que bueno, ChatGPT es un tipo de ese modelo. Entonces, sin duda, esas plataformas evolucionaron, digamos, gigante lo que eran hace unos años. Y después a mí, por lo menos, lo que me parece muy interesante, útil, importante, que es difícil, es esto que comentaba Scotchi, creo que Miguel al principio, que, o sea, no contaba la herramienta, pero sí el problema, que es esto de, yo tengo este dataset que lo accede un montón de gente y quizás se copian el mismo dataset y tenés como dos datasets y dónde sale ese tipo, che, este dataset lo usa tal equipo y este otro es casi igual y lo usa tal otro equipo y todos salen de tal otro, ¿no? Y toda esa parte que está abajo, que sería lo que se ve de governance, por ejemplo, Data Hub es algo que es este linaje, ¿no? De, mira, esta tabla o este dataset sale de estos otros dos, combinándolos, y se actualizó por última vez hace una hora o hace un día, entonces, en base a cómo vos, si vos consultás esa tabla, no tenés que estar preguntándole a alguien, tipo, che, ¿esta tabla está bien o no? Sino que la misma herramienta te dice de dónde viene eso, cuándo se actualizó por última vez, inclusive información de la calidad de datos que tiene eso. La realidad es que cuando empezás a tener un equipo más nutrido, ¿no? Que no armó todo ese mismo equipo, sino que son distintos equipos colaborando, es bastante clave todo eso para no estar todo el tiempo como apuntando a la misma persona o que solamente el grupo de ingeniería de datos es el único que arma flujos de datos y que todo el resto se queda mirando hasta que le disponibilizan los datos, ¿no? A mí esas dos partes me parecen muy buenas. Después, la verdad es que hay un poco de todo, no sé, Scotchi, si crees. No, a ver, como desafío desde el lado de las empresas, esta última parte que decís de data governance y monitoring es una cuestión a tener muy en cuenta, no solo por lo que decís, ¿no? Entender qué datos, dónde vienen, cómo, sino que hoy con el tema de datos personales y todo eso, tenemos que ser muy cuidadosos de qué datos estamos exponiendo dentro de la empresa, a quién está viendo qué cosa. Entonces, toda esa parte es importantísima, lo que es Data Hub, para entender, y si queremos también que la compañía sea data driven, es decir, que tome decisiones basadas en datos, tiene que tener un catálogo de datos. Entonces, tenés Monte Carlo, que te ayuda a tener un buen catálogo de datos, o Data Hub, para tener también ese buen catálogo. Entonces, todo lo que es data governance y monitoreo es importantísimo, es un desafío para las empresas, porque generalmente es como dice, todo el mundo, tenés un equipo que empieza a generar y lo último que generas es la documentación. Entonces, lo primero que haces es, tenés un cuello de botella, porque el equipo de analítica y de datos empieza un cuello de botella porque llegan preguntas de necesito tal información, ¿de dónde la saco? Por más que tengo la herramienta para explotarla, no sé de dónde. Eso es una parte importante. Y lo otro sí, estas herramientas de, como dice Pampa, no podemos tener una plataforma para analítica y una plataforma para ciencia de datos. Deberíamos tener que ambas salgan del mismo y que toda la plataforma conviva como si fuese una única plataforma. Entonces sí, Amazon SageMaker o Vertex son herramientas que hoy nos están ayudando mucho a todo eso y están creciendo en ese aspecto, ¿no? Buenísimo. Encantada la respuesta. Sí, yo soy fanático de las soluciones de data governance, me parece que es clave el data governance. Así que coincido totalmente. Bueno, hemos llegado ya al final, vamos a dejar hoy unos minutos para poder hacer preguntas. Les agradezco ya de antemano a Papa y Scotchi por compartir su conocimiento y obviamente a los asistentes por quedarse hasta aquí.
Levis, sé que tenés ahí una preguntita, sentite libre de abrir el micrófono y preguntar. Creo que lo perdimos a Levis. Igual tenía una buena pregunta ahí. Sí, tenía una buena pregunta anterior, que es, en un data warehouse la data tiene que tener un formato definido, que me parece que ahí viene por el lado de que los datos deberían estar de la forma más parecidas a cómo se recolectan, pero los escucho. Sí. O sea, cuando uno utiliza algún warehouse moderno, casi siempre te permite un formato bastante crudo. La mayoría soporta lo que es el formato JSON, que hay muchas de las APIs y fuentes de datos que parten de eso. Entonces, en general, digamos, uno puede hacer eso. No siempre es la forma más eficiente de almacenar la data. Pero, bueno, la visión en general es que el warehouse es el lugar, digamos más costoso para almacenar un volumen grande de datos, entonces en general uno guarda los datos crudos o sin formato o con el formato que vengan de la fuente en algún storage tipo S3 o Google Cloud Storage, y después ahí los lleva hacia el warehouse y como comentas, Cochi, justamente se les da un trabajo y un formato y se los reduce en tamaño antes de llevarlo. No sé, Cochi, si querés agregar algún detalle sobre eso. No, sí, exactamente es eso. Mm. Que generalmente lo que haces es el dato crudo lo guardas en un data storage y después en el warehouse llevas ya el dato preprocesado con un objetivo particular. No guardas, además el problema que tenés es que muchas veces si guardas JSON en el warehouse, las consultas de SQL sobre JSON no son muy eficientes, entonces generas una sobrecarga cuando por ahí lo que vos querés es si hubieses particionado ese JSON y armado un modelo de datos puntual para el problema que querés resolver, es mucho más óptimo y tenés mucha menos cantidad de datos que si guardas el JSON para tener toda la información de origen. Sí, 100%. A mí lo que pasa muchas veces es que hoy en día es como que nosotros tenemos todo lo que sería, bueno, Snowflake, Redshift, BigQuery, que vienen más del mundo de warehouse y fueron evolucionando para capturar cada vez más casos de uso que eran inicialmente muy de data lake. Y después, bueno, todo lo que es el mundo de Databricks, Use of Spark y etcétera, viene el mundo más de Data Lake y fueron capturando y desarrollando features para poder capturar cada vez más casos de uso del warehouse. Entonces, cuando uno, digamos, está por ahí en una discusión de opciones, y es como que dices, no, pero para esto digamos, Databricks me permite esto y esto, y sí te lo permite, por ahí no es la opción más eficiente, pero entonces ahí es donde se hace trade-off de decir, bueno, puedo usar una sola solución, una sola tecnología y bueno, que salga más costoso, o gastarme más tiempo implementando más de una y ser lo más eficiente posible. Y ahí, bueno, va a depender obviamente de los tiempos de negocio, del budget disponible, del know-how del equipo, y etcétera, ¿no? Pero sí, sin duda. Ahí lo salteo a Fer y hago la pregunta Mm. de Nico, que me parece que justo está relacionada. ¿Databricks en este caso se lo utiliza como almacenamiento o está en el warehouse como un conjunto de transformación y almacenamiento? O sea, las dos cosas, uno puede desde Databricks acceder a S3, por ejemplo, muchas veces se utiliza, y después uno tiene lo que es el Databricks File System, que en realidad es una capa que usa Databricks sobre S3, y bueno, tienen como su forma que es, uno en general en Databricks guarda los datos en unas tablas que se llama formato Delta, que es el que está arriba, Delta Lake, y tienen la capacidad justamente en las máquinas virtuales que utiliza Databricks para operar, para procesar la información, cachean partes de las tablas, entonces te lo hace de manera más eficiente, ¿no? Entonces, Databricks medio que lo que está tratando de promover es este concepto de lakehouse, que es como un punto medio entre, o sea, como que ellos dicen que es tan escalable como un data lake, pero también, digamos, puede manejar consultas de manera eficiente, y puede ofrecer muchas de las facilidades, tipo transacciones simples y otras cosas más, que por ahí tienen las bases de datos, digamos, más estructuradas, ¿no? Entonces, ellos tratan de promover eso, y bueno, obviamente digamos, los vendors del lado más de Data Warehouse tratan de decir lo opuesto. Nosotros también operamos y podemos guardar información semi-estructurada, ¿no? Y ahí, bueno, va a depender uno de dónde venga.
pero sí, digamos, se puede utilizar tanto para el concepto o la forma de guardado más crudo como más estructurado, ¿no? Excelente. Mm. Acá teníamos una pregunta anterior de Fernando. ¿Cuáles son los principales desafíos o problemas que enfrentan las empresas que quieren empezar a usar Machine Learning? ¿Cochi? Primero tener un equipo que lo pueda hacer. Eso te iba a decir. La primera dificultad es eso. Muchas veces creemos que porque hicimos algo en Python o alguien hizo un curso en Python puede hacer algo y no es tan simple. Porque una cosa es hacer algo one shot y que yo tenga un modelito, y otra cosa es que ese modelo corra todos los días, o que empiece a ser real time, o que me empieza a degenerar. Si yo no monitoreo cómo está ese modelo, empieza a degenerar el modelo y al final la respuesta que tengo no me sirve de nada. Entonces, primero tener un equipo que sea consciente de todo lo que conlleva y después recién podemos empezar a hacer. Y tampoco empezar por el supermodelo, empezar por algo más simple e ir iterando ese modelo hasta llegar a algo más complejo. 100%. A nosotros nos pasó, siempre cuento uno de los primeros proyectos que hicimos, nos contrataron de una empresa de telecomunicaciones bastante grande que nos dijeron, necesitamos hacer un sistema de predicción de churn, que es un caso de uso, digamos, en general de modelos machine learning bastante usual en empresas de telecomunicaciones. Un modelo predictivo de churn para justamente targetear nuestras acciones en general de marketing, de loyalty, etcétera, etcétera. Y nos dijeron, ya tenemos 500 variables de cada uno de nuestros clientes, lo que tienen que venir a hacer es el modelo, ya está claro, es churn, es un caso de uso súper común, etcétera, etcétera, etcétera. Y después llegamos y dijimos que bueno, esto, digamos, pan comido, sale rápido. Y después empezamos a mirar, tiramos algunas queries a la tabla y era, digamos, todo, del 99% de las columnas en null. Todo, faltaba, a veces, digo, corría un proceso, pisaba datos viejos, te cambiaba ciertas cosas, te quedaban desalineados, corría otro proceso a las 2 horas y aparecían ciertos datos y otros no, a las 2 horas después aparecían los datos que viste y aparecían otros. Y o sea, y como que mucho de nuestro camino fue por ahí decir, mira, yo sé que la parte de accionar es la parte importante, la parte de sacar insights, la parte de accionar, la parte de, no sé, hacer, digamos, predicciones para el negocio, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente agrega valor, pero cuando te das vuelta, digamos, si esas predicciones las hiciste y ese modelo lo entrenaste sobre data que está completamente mal, que está mal guardado, o que entrenar te lleva, no sé, un día, o que cada vez que tratas de correr algo se rompe, o como decía Cochi, cada vez que corre, no sé, predice algo distinto, como que en realidad ese modelo te está generando más dolor de cabeza que soluciones, ¿no? Entonces, digamos, por eso también es una de las razones para arrancar a hablar del Modern Data Stack, digamos, en su conjunto, y por ahí no irse a los casos que suenan como mucho más bueno, fancy, porque realmente son los que terminan justamente impactando más en el negocio, pero para poder habilitar esto, tenés que toda esta otra, digamos, como la parte de abajo del iceberg, ¿no? Así que para mí es, sin duda, todo lo que es la integración, calidad de datos, bueno, lo que arrancó diciendo Nico al principio, esa normalización, cómo cruzar datos de distintos sistemas, etcétera, etcétera, son uno de los desafíos más grandes. Después, en cada, digamos, industria hay casos de uso muy ya extendidos y que se saben, al menos inicialmente, y bueno, es justamente pensar en estos de cuáles son los de esfuerzo bajo y valor alto para, digamos, hacer principio y bueno, poder tener una persona que entienda eso y que pueda implementarlos, pero como dijo también Scotchy, que no es una cosa de lo corrí en mi máquina y anda, sino que realmente se actualice el modelo, etcétera, ¿no? Como dice Pampa, ahí seguramente cuando hablan de Machine Learning conocerán a Andrew Ng, y él cambió su perspectiva, donde decía lo importante era el modelo, y hoy te dice lo importante son los datos que tenemos para ese modelo. Porque son los que nos van a determinar de cuanto mejor la calidad del dato, va a ser mejor la calidad del resultado de nuestro modelo. Sí, sí, 100%. Y volvemos Muy al bueno. contexto del traqueo, etcétera. Muy bueno. Excelente conclusión final, me parece, para ir cerrando y para ir terminando. Acá Max nos pregunta, ¿qué se está usando para telemetría de procesos y recursos en el modo de Data Stack? Lo dejamos ahí como última pregunta, porque tampoco queremos
dejarlos a todos hasta cualquier hora, pero me parece interesante esta pregunta. ¿Qué se está utilizando para telemetría de procesos y recursos en el modelo Data Stack? Yo por ahí me remito de nuevo a que depende de cada, o sea, qué proveedor de cloud uno está usando, etcétera. Una de las cosas que más vemos, al menos en mi caso, es el uso de Datadog. Es una empresa, digamos, que se utiliza mucho across la industria y te permite traquear cualquier tipo de proceso, uso de recursos para cosas analíticas, modelo de stack o para, digamos, cualquier tipo de stack tecnológico. Después, bueno, Amazon tiene CloudWatch y lo que es más open source está lo que es el stack de Prometheus, Grafana, etcétera, que también se utiliza mucho. No sé, ahí, Scotty, si quieres agregar alguna. No, es esas mismas. Ujú. Depende mucho de que venís usando en otras áreas también, Ujú. porque por ahí llegás y ingeniería ya está usando una herramienta, entonces tratás de acoplarte a esa misma herramienta y no tener otra. Es como que ingeniería use Datadog, entonces tratás de acoplártelo a eso. Si estás en Amazon, usas directamente las herramientas de Amazon. Muy dependiente de dónde estás parado, de qué es lo que vas a usar. 100%. Excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente a los asistentes, muchas gracias a Scotty y a Pampa, la verdad que ha sido un lujazo, espero que todos se hayan llevado ahí un poco del conocimiento que transmitió finalmente el equipo. Quedamos atentos a cualquier pregunta que nos puedan llegar a hacer, dejamos y vamos a compartir eventualmente la grabación de esta sesión por correo y saben que pueden contactarnos finalmente en la web de Mood, en la web de Product Minds, a través de nuestros canales de email, LinkedIn, etc. Muchas gracias y que tengan buenas noches.